pierdas el enfoque o tu enfoque. Muy fácil en el tiempo en que estamos hoy desenfocarnos, perder el norte. Dice así la palabra del Señor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, un gran referente, un hombre que entregó su vida en las manos del Señor y no cesó de correr su carrera hasta llegar o concluir el propósito por el cual Dios le había tomado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora. Háblanos, Señor, habla a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra, firmes, Señor, corriendo nuestra carrera, haciendo lo que tenemos que hacer, que nada, Señor, nada ni nadie, ninguna cosa, Señor, a nuestro alrededor nos quite, Señor, el gozo de alcanzar el propósito final, lo que tú, Señor, has puesto para que nosotros lo desarrollemos mientras vamos por este mundo. Señor, en el nombre de Jesús, agradecemos tu palabra. Despierta nuestros espíritus, Señor. Alienta a aquellos que están desanimados, fortalece a los débiles, Señor, y haz tu obra. Señor, somos tu pueblo, somos, Señor, tus siervos, somos tus hijos. Señor, te doy gracias por la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero comenzar diciendo que mientras estaba meditando y buscando del Señor que hablara a mi corazón, vinieron pensamientos que tienen que ver con todo lo que hemos estado compartiendo últimamente respecto de la venida del Señor, y también entendiendo que al final del camino todos tendremos que pararnos delante del Señor para dar cuenta de lo que hicimos en la tierra, de lo que nosotros hemos hecho después que nos convertimos a Cristo. Recordemos que antes el Señor nos amó y nos perdonó todos nuestros pecados, y que desde entonces nosotros comenzamos un viaje que lo hemos asumido voluntariamente. El Señor a nadie obliga, el Señor siempre está atento y dispuesto para darnos esa libertad de escoger, nunca por obligación. Y él mismo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome a sí mismo su propia cruz y sígame. Entonces, cuando veo todo esto, puedo imaginarme lo que acontece alrededor y cómo el enemigo está trabajando para detener a la iglesia, para desviarnos, para desalentarnos, para desanimarnos, para que nosotros no tomemos las decisiones correctas y hagamos aquellas cosas que el mundo nos está ofreciendo. Vamos a encontrar muchas ofertas y vamos también a encontrar muchos obstáculos. Pero lo más importante en todo lo que viene por delante es que nuestra vista, nuestros ojos estén atentos, nuestros oídos oyendo de verdad la voz de Dios, que siempre, en todo tiempo, el Señor va a estar allí para hablar a nuestra vida a través de su palabra, y usará a quien Él quiere para que nosotros podamos retomar el camino cada vez que nos estamos yendo hacia los lados o desviando. La palabra que compartí es una de las escrituras que me bendice a mí, de verdad me ha bendecido siempre y me ayuda mucho a mirar con atención el objetivo, porque esta palabra nos ayuda a centrar el objetivo, es decir, bueno, Dios me llamó con un propósito, por lo tanto el objetivo yo no lo puedo perder. Y ya vamos a ir viendo más adelante por qué no puedo olvidarme, ignorarlo o desviarme del objetivo.
Este objetivo es el por el cual el Señor nos llamó a sus caminos, entendiendo que un objetivo es un propósito. Yo tengo un objetivo, tengo un propósito. Y que para Dios todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Y el apóstol Pablo lo sabía y puso aquel propósito delante de él, y porque cualquier otra cosa que apareciera en el camino, él no le daría la importancia que tiene el llamado de Dios para su vida. Por eso el título de esta palabra hoy es No pierdas tu enfoque, porque tenemos que aprender a distinguir en la vida entre aquello que es importante y lo que es más importante. Porque hay cosas que son importantes y que tienen que ver con nuestra realidad diaria, con el trabajo, con las amistades, con la distracción, el poder, la entretención, quiero decir. Hay muchas cosas que tienen que ver con nuestra realidad natural, nuestra vida. Y Dios no está en contra de eso. Lo que Dios desea es que nosotros nunca pongamos lo importante por sobre lo que es más importante. ¿Por qué? Porque lo importante nos va a hacer perder el norte, y en otros casos esto importante que para nosotros es algo que no podemos dejar, ¿no es cierto? No queremos dejar, nos va a llevar a desviarnos o a caer en esos afanes. Y los afanes, hermanos, son peligrosos. Entonces, si somos creyentes, nosotros tenemos que hacer lo que para Dios es más importante, poniendo a un lado, ¿no es cierto?, aquellas cosas que nosotros pensamos que son importantes. Dice la palabra de Dios que el Señor estaba en casa de la familia de Lázaro, su amigo. En Lucas capítulo 10, verso 38 al 42 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Escuche esto: solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acá podemos nosotros notar que Marta veía que era importante atender a Jesús. Para ella era muy importante atender a Jesús. Y que su hermana no le estaba apoyando en los quehaceres. Entonces, lo que hace el Señor ahí es descubrir una realidad que afecta a muchas personas al decir: afanada y turbada estás con muchas cosas. Es cierto que Jesús merecía una atención, la atención que él merecía, ¿no es cierto? Pero no era más importante que lo que Jesús estaba poniendo en el corazón de su hermana. Porque la palabra de Dios es la única que puede darnos dirección, la única que puede darnos vida, la única que puede guiarnos por el camino para hacer la voluntad de Dios. Que ellas dos se hubiesen afanado para servir a Jesús y no le hubiesen puesto atención, están perdiendo la mejor parte. Están perdiendo lo más importante por hacer lo importante según ellas. Entonces, afanada y turbada estás con muchas cosas. Estás distraída en aquello que para tu manera de pensar tiene cierta importancia. Porque hay cosas que aparecen en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Hay cosas que van a aparecer en nuestro diario vivir, por lo que pensamos no pueden ser postergadas. Decimos: no, esto no lo puedo postergar, dándole el carácter de importancia.
¿Cuántas personas, hermanos? Yo no sé, yo creo que todos conocemos a personas que estuvieron en el camino. Estuvieron, cantaron, adoraron, oraron. Pero algo sucedió. Los afanes, las voces que se escuchan, las amistades y tantas otras cosas forman parte de aquello que nos lleva a nosotros a perder de vista lo que es más importante. Para ellos fue importante tal vez seguir al amigo que dijo, oye, ven, disfrutemos. O para otros tal vez aumentar su ingreso económico. O para otros tal vez otros motivos de descanso. Y comenzamos de alguna manera a poner atención a lo que es importante en esta vida natural para nosotros. Pero nos olvidamos que Dios nos llamó, que Él pagó el precio por nuestras vidas, que Él nos compró para que nosotros cumpliésemos una tarea. Generalmente la tarea de todos es predicar el Evangelio, enfocarnos en alcanzar almas para el reino de Dios. Esa es tarea de todos, es el llamado de Dios para toda la iglesia, pastores, ministros, quien sea, hasta el último que llegó, es una persona con llamado de Dios para cumplir un propósito, una tarea. Y cuando vamos por el camino y nos distraemos poniendo atención a las voces, a las personas, a las cosas, hermanos, comenzamos inmediatamente a desviar la atención de lo más importante, que es estar muchas veces oyendo de Dios, de su palabra, porque eso es permanecer en el camino, como dijo el apóstol Pablo. Entonces muchas personas comenzaron enfocadas y decididas a seguir al Señor, pero no supieron distinguir entre lo importante y aquello que es más importante, y que hoy están afuera distraídos en las cosas del mundo. Pero veamos cómo el Señor aclara la situación al decir que María había escogido la buena parte, o aquello que es más importante hacer, oír de Dios para luego obedecer. ¿Habrá hoy algo más importante que oír de Dios y de buscar alcanzar su propósito? Por favor, acá espero que no me malentiendan, porque yo estuve meditando en esto. Porque no estoy diciendo que usted no puede trabajar, que usted no puede descansar, que usted no puede reunirse a tomarse un café o algo con una amistad. Lo que está diciendo acá es que usted no pierda el norte, que no se desenfoque, y que esa invitación o que aquello que aparece para usted como más importante tome el nivel, que suba arriba y lo más importante quede abajo. Y con el tiempo esto más importante se va yendo, se va desapareciendo y usted comienza a volver atrás. Eso ha pasado con mucha gente, los tropiezos de la vida, los tropiezos, hermano. Por eso que esta palabra viene a mi corazón, entendiendo lo que el Señor nos ha hablado en estos días, cómo los judíos, ¿se acuerdan el estudio pasado? Los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero Daniel dice cuando habla, oye, acerca de las 70 semanas que estaban cumplidas ya en ese momento, 70 semanas, la profecía que había recibido Jeremías, y él era un hombre de oración que usaba el día o el momento, la hora del sacrificio para orar, y esa era su vida, hermano. Por eso digo que hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que están atentos a la voz de Dios, que están caminando en este tiempo tan peligroso, en este mundo, hermano, de acuerdo a lo que Dios está hablando, mientras hay otros que están en las cosas menos importantes para Dios, están haciendo lo suyo, se desvían, se desatienden, oran a veces, oran cuando pueden. Entonces las cosas, pero para otras cosas a veces tenemos más tiempo, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, de no desviarnos, de no salirnos de nuestro camino y de nuestra vida que el Señor nos llamó a cumplir esta tarea tan grande y tan hermosa.
Entonces, lo que la palabra nos advierte aquí es que no pongamos énfasis mayor en lo nuestro, en aquello que consideramos importante, al punto de ser distraídos, perdiendo el objetivo principal, que es más importante, lo que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces, cuando Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 11, que no tenemos lucha contra sangre y carne, se refiere a la presión que ejerce el enemigo en nuestra mente. Porque hay uno que quiere hacernos cambiar de giro, nos distrae, busca, pone cosas, y aquí está la lucha, en nuestra mente. El saber que tenemos un llamado de Dios y Él quiere que oremos, Él quiere que nos congreguemos, Él quiere que nosotros hagamos su obra, que prediquemos a otros. Pero tenemos la lucha acá en nuestra mente, el llamado a hacer cosas que forman parte de lo que nosotros deseamos. Y ahí está la lucha. El enemigo tratando de sacarnos del propósito de Dios, forzándonos de cualquier manera, poniendo obstáculos, poniendo a personas, poniendo cosas por delante para distraer la atención de aquel que fue llamado por Dios a cumplir una tarea. Entonces, en el Génesis, nosotros podemos ver también cómo Dios tenía un propósito, un objetivo para Adán. Adán en Génesis capítulo 1, 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese era un propósito, el propósito de Dios para Adán. Y en el capítulo 2, versos 16 y 17, le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Todo lo que Adán tenía que hacer era reconocer entre lo más importante y lo que para él parecía importante. Y lo más importante era considerar la voz de Dios. Considerar la voz de Dios, lo que Dios está hablando. Y ocuparse en alcanzar aquel propósito. Pero cuando Eva le ofreció el fruto, él no la cuestionó. Simplemente tomó el fruto y comió. Distracciones. El enemigo pondrá distracciones. Esa distracción es la que hoy día nos pesa a nosotros, porque estamos fuera, ¿no es cierto?, del lugar donde Dios nos puso en el principio. Y todo lo que ha venido al mundo tiene que ver con la desobediencia en ese momento. Entonces, acá lo primero que tenemos que ver es que hay voces que el enemigo usará para distraernos. Téngalo bien presente, habrán voces, personas que le hablarán, gente que lo va a seducir, gente que va a decirle cosas que para usted van a ser también importantes y usted va a tener que estar atento. Hagamos esto otro, te invito aquí, te invito allá. Usted ponga atención a las voces que va a escuchar, si va a oír de Dios o va a escuchar las voces que le rodearán en algún momento. Hoy las comunicaciones van más rápido que antes. Usted toma el teléfono y estás comunicado con cualquier parte del mundo. Hoy, en este momento, las comunicaciones, la televisión, el internet, todo hoy día nos conecta al mundo. Por lo tanto, usted prende el computador y oye a otros predicadores, comentarios de amigos, y de pronto oye acerca de algo que para usted es importante y decide tomar aquello como un desafío personal. Ya no de Dios, sino un desafío personal. Entonces, con el paso del tiempo, su enfoque, aquello que para usted era muy importante, servir a Dios, oír su voz, orar y pasar tiempo con Él, hablar a otros de su fe y de la salvación en Cristo,
va quedando atrás, tan solo porque recibió y aceptó aquello que lo sacó del propósito original que Dios le había puesto cuando usted vino a sus caminos. Esto ocurrió con la vida de Adán. Esto le ocurrió a Adán, y le puedo asegurar que el enemigo hoy día sigue usando los mismos métodos extractivos para sacar o anular, haciendo inofensivos a los que dicen ser creyentes, cristianos o como les queramos llamar. Y muchas veces nos saca no solo del propósito divino, sino de la comunión con la iglesia. Pregúntese usted dónde están aquellas personas que en algún momento a su lado cantaron, levantaron manos y adoraron al que vive, a Cristo. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Algo los sedujo, algo los movió, algo los sacó. Eran buenos hermanos, buenas hermanas, estaban ahí, adoraban. Pero ya no están, volvieron atrás. Los tiempos entonces han cambiado mucho, y si no estamos enfocados y oyendo de Dios, estarán en peligro nuestras convicciones. Las convicciones son muy importantes. El día que abracé la fe en Cristo cuando vine a su camino, me aseguró de que mis convicciones no fueran socavadas, que nada me hiciera moverme de lo que un día confesé y dije: Señor, hoy es el día, estoy dispuesto a seguirte, mi vida está en tus manos, soy tu siervo, haz lo que quieras conmigo, yo no vuelvo atrás. Esas son convicciones. Y las convicciones, cuando la palabra de Dios la comenzamos a oír, esa palabra que hemos recibido, que es tan importante para sostenernos por la fe en el camino en que estamos, hermanos, tienen que prevalecer por sobre las cosas que la gente obra, que la gente habla u opina, porque hay opiniones, hay conversaciones, escuchamos y nos parece bueno, pero muchas veces eso bueno, hermano, nos puede distraer. Si decimos sí, estoy recordando a aquel siervo de Dios que me dijo un día: no a todo lo que dice tal persona usted tiene que decir sí todo el tiempo. Usted también tiene derecho a decir no. Si no le parece, diga no. Y entendí eso, dije yo: Señor, gracias, porque este fue una alerta. Porque uno dice: bueno, voy a seguir por este camino porque me parece bien. Y no sabes hacia dónde te lleva ese camino. Y cuando tú te das cuenta que las personas que te estaban moviendo así, te hablaban y hoy día ya no están, hacia dónde hubiese ido yo también. Tal vez no estaría predicando hoy día. Entonces, necesitamos hoy día poner atención. En segundo lugar, recordamos al profeta Daniel, quien estaba cautivo en Babilonia. Él vio muchas cosas en medio de aquella civilización idólatra y pagana. Muchas cosas. Una civilización entregada a los placeres del mundo de aquel entonces, donde la riqueza y lo material era la atracción del momento. La riqueza, lo material. Tal así que Nabucodonosor levanta una estatua con su imagen esculpida en oro para que todos la adoraran. Pero Daniel era un joven con convicciones. Era un hombre, un joven con convicciones, y no se dejó mover por lo que veía, ni se rindió a adorar lo que otros adoraban. Esto es importante porque hoy día hay muchas personas que están adorando lo que no saben. Están entretenidos, y es más poderoso eso que tener tiempo con Dios. Son creyentes. Es más poderoso estar con las amistades, es más fuerte estar en un día de programa en la televisión, ¿no es cierto?, colgado del televisor, que orar, que hacer otras cosas. Es más importante, y comienza a atraparlos. Y luego están rindiéndole culto ¿no es cierto?, a las máquinas estas, el televisor o el internet y todo eso.
Esto está pasando ahora. Babilonia es el mundo hoy. Babilonia. Todo lo que nosotros hoy día vemos no está en manos de Dios. El enemigo lo usa. El enemigo usa todo esto, hermano, para distraer. Y si nosotros no somos gente con convicción, como el profeta Daniel, como Daniel allí en Babilonia, hermanos, seremos absorbidos por el sistema. Necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios, con el Señor. Aun cuando fue amenazado de muerte, Daniel, ardiendo, no fue distraído a cambiar, porque él había aprendido a oír y a relacionarse con el Dios de los cielos. Estaba convencido que él lo libraría de morir allí en ese lugar, del foso de los leones. Entonces, Daniel estaba muy lejos de Jerusalén, el centro de adoración de los judíos, pero ahí en Babilonia él vivía como si estuviera en la santa ciudad. Nunca buscó ser ni tener lo que ahí la gente tenía. Pero ¿qué pasa hoy día? La lucha por lo material es fuerte. Y no digo que no trabaje, sino que no se rinda al sistema y deje a Dios en pausa, porque la falta de alimento y de una relación cercana con Dios y su palabra lo llevará a una muerte espiritual. La falta de una relación constante, permanente y cercana con Dios puede llevarlo a una muerte espiritual. Oiga lo que dijo el ángel a la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, vigila, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, hay cosas todavía que están bien en tu vida, afírmalas. Que no te robe el enemigo aquello, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Lo que has recibido y oído de parte de Dios, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto tiene que llamarnos un poco la atención, porque si tenemos que trabajar, hay que hacerlo, pero porque eso es importante, ¿no es cierto? No dejemos de considerar aquello que es más importante. El oír la voz de Dios es importante. Buscar avanzar en el propósito de Dios para su vida es muy importante también. Demos a lo material el lugar que le corresponde, pero no hagamos de lo material un Dios. No hagamos de lo material un Dios. En Lucas capítulo 12, verso 13 al 15, dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, la vida, estoy hablando de la vida, hermano, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Acá Jesús está hablando del enfoque equivocado, de la importancia que damos a lo material. La Biblia dice en Mateo 4, verso 4, él respondió y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, podemos tener todo lo material y estar muerto o muriendo espiritualmente, pero puedo acceder al pan de vida, su palabra, y oír y lamentarme de ella para vivir. Pero además
Y en segundo lugar, el sustento material. No dejemos que lo material nos distraiga de aquello que es más importante. En tercer lugar, hay personas a quienes el enemigo va a usar para distraernos. Acá hay que poner mucha atención, porque hoy día más que nunca el enemigo usará esta estrategia para estorbar la tarea de predicar el evangelio. En Hechos capítulo 16, versos 16 al 18 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Cualquiera pensaría que hay de malo si al final los siervos estos tenían propaganda gratis. Pero si tenemos la capacidad de observar por el espíritu, el enemigo no hace nada gratis, hermano. El enemigo nada hace gratis. Y lo que Pablo aprecia en aquella muchacha es un poder distractivo o de estorbo que le desconcentraba del propósito por el cual estaba en esa ciudad. Pablo era consciente del propósito de Dios para su vida, pero también estaba siempre atento a las maquinaciones de Satanás. Recuerden 2 Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11, dicen: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Este es el apóstol Pablo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La falta de perdón, hermanos. La falta de perdón es algo que distrae a las personas de lo más importante también. Y es que de alguna manera damos más importancia a la ofensa, a la herida, pero no vemos que nuestra actitud es motivo de distracción para las personas que nos rodean. Una persona que se sienta ofendida o la persona que ofende, ambas personas están siendo tratadas allí para enfocarse en algo que puede ser perjudicial para el resto de las personas que le rodean. Y esto ha ocurrido no una sola vez, sino muchas veces en las congregaciones donde se mueve el pueblo de Dios. Necesitamos aprender y retener el consejo de Dios mirando siempre a Jesús, el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo, con mucha sabiduría, dice allí que él había perdonado para que Satanás no ganara ventaja alguna sobre la vida de todas aquellas personas. Y esto tiene que ver con las distracciones en medio de lugares donde hay pueblo de Dios. Allí nosotros no tenemos que concentrarnos en aquellas cosas que pierden la importancia que tiene, que minimizan la importancia, quiero decir, de lo que es más importante, lo que Dios espera de la iglesia, hermano. Son tropiezos, son motivo de destrucción. Y es allí donde yo quiero que ustedes hoy día, juntos todos, podamos tomar esta palabra que es para este tiempo, que despertemos, que estemos atentos, que lo que oigamos, lo que veamos, nuestros deseos, lo que la gente nos hable, hermanos, muchas veces pueden haber distracciones allí que nos pueden sacar del propósito de Dios. Necesitamos aprender entonces a retener el consejo de Dios mirando siempre a Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 dice:
allí que Jesús es la persona a quien nosotros tenemos que mirar. Entonces, el testimonio de Jesús, quien siempre estuvo atento a todo lo que sucedía alrededor de él. Él sabía qué era lo más importante para su vida. Dios lo había enviado con un propósito grande y tremendo. Y ese propósito Jesús lo tenía siempre delante de él. Nunca olvidó el propósito. Por eso le digo a usted y yo tenemos que tener claro el propósito y tenerlo siempre delante de nosotros, aquí por delante. Cada vez que venga alguna distracción, alguien que quiera desenfocarnos, ya sea con palabras, con actitudes, nosotros no nos olvidemos que hay algo más importante. Si alguien nos ofende, perdonamos. Si alguien nos dice algo atractivo, que nos quiere invitar a algo, hermano, inmediatamente el propósito. Si es una amistad de afuera, alguien que conoce usted del mundo, que lo está invitando a algo, usted diga, tengo un propósito. No, muchas gracias, te agradezco, y sale de esa, hermano, con un corazón en paz, tranquilo, sabiendo que está haciendo lo correcto. Van a haber distracciones, atentos a lo que el enemigo está haciendo. Dice acá esta palabra que Jesucristo, en Hebreos 12, 1 y 2, que Jesucristo menospreció lo oprobio. Oprobio significa deshonra, afrenta, agravio, infamia. Eso él lo menospreció. Mientras lo azotaban, mientras lo golpeaban al Señor, él menospreció eso. No se enfocó en eso. Él tenía claro el propósito. Él sabía que iba a la cruz. Por lo tanto, para él era lo más importante mantenerse firme. Aun cuando estuviera sufriendo, él se mantuvo firme. Porque si no hubiese sido así, hoy día no tenemos salvación. Pero por ese amor que él tenía, él permaneció firme. Contra toda tentación, contra todo lo que él vivió en ese tiempo, hermanos, y nos da ejemplo, así como el apóstol Pablo nos da ejemplo de perseverancia, hermanos, y de convicción en las cosas que Dios había puesto para que él las realizara. Entonces, tanto Pablo como Jesús son ejemplos para nosotros. Y si en verdad deseamos cumplir nuestra tarea y permanecer hasta el final haciendo lo que Dios quiere, y no solo tener nombre de que vivamos como la iglesia de Sardis, hagamos lo correcto. Tengamos siempre, hermanos, una mirada no de desconfianza, sino una mirada de atención a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Van a aparecer ofertas, van a aparecer muchas cosas en el camino. Finalmente, todos cometemos errores. Y no estamos exentos de ser motivo de distracción para otros. En esto tenemos que ser bien humildes, porque también podemos cometer errores. Acá, quien diga que ha alcanzado un nivel de perfección para no caer en estas cosas, hermanos, estaría mintiendo, porque no hay perfectos todavía. Vamos camino a la perfección. Dice Mateo 16, 23. Leámoslo, por favor, antes de terminar. Desde el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo,
¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Este pasaje, para mí, tiene una mezcla de amor, pero también de rechazo, no a Pedro en este caso, sino a la función del enemigo. Porque cuando dijo el Señor, apártate o quítate de mí, Satanás, Jesús está reconociendo que no era Pedro, sino Satanás quien influye en la vida de Pedro para que él dijera esto. Satanás está siempre haciendo su tarea. Él siempre está trabajando. Pero Jesús está amando a Pedro. Él lo ama a Pedro. Él sabe cuál es su corazón hacia este siervo. De tal manera que Jesús le había declarado lo que harían con él y que le darían muerte en Jerusalén. Y tomó estas palabras como una distracción del infierno. Y Pedro es usado como instrumento de tropiezo. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Ser sabios, entender que el propósito que Dios tiene conmigo, con mi persona, no es lo mismo que Dios tiene con otra persona. Y no podemos hacer que todos caminemos en la misma dirección haciendo las cosas que hacemos nosotros. Hay personas que tienen otras tareas que cumplir. Lo más importante es estar haciéndolo para Dios. Si estamos construyendo y estamos edificando en el reino, todo está bien. No importa si el hermano va en esta dirección o usted va en esta otra haciendo la tarea, ¿no? Todos vamos con Cristo, pero cada uno haciendo lo que tiene que hacer. No debemos ofendernos. Debemos tener cuidado de no sacar a otra persona del propósito. Si no estamos oyendo de Dios, estamos oyendo del enemigo. Y estamos empujando a esa persona a salir cuando comenzamos a presionar para desviarlo de la atención que está teniendo para con Dios. Es diferente cuando usted se da cuenta que su hermano, en vez de estar en las funciones, las cosas de Dios, se está deslizando. Ahí usted puede acercarse, si Dios lo impulsa a decirle algo. ¿Para qué? Para corregirlo y sacarlo y ponerlo allí en el camino correcto. Eso sí está considerado. Por lo tanto, la palabra de Dios hoy día es clara. Tengamos cuidado, estemos vigilantes en el espíritu y que nada ni nadie nos distraiga del propósito de Dios para nuestras vidas. Así como dijo el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso, usted y yo seamos también fieles siervos de Dios hasta el final, no dejando que nada nos distraiga en el camino. Amén. Que el Señor nos bendiga.